El video que veremos hoy se trata de un milagro. Es el milagro de Tami y su hijo Miguel, el cual, con su Dios interno, lo salva de un grave accidente. Logra ese gran milagro que es sanarlo totalmente. La historia de Tami es una historia maravillosa, anecdótica. Tami, una mujer sencilla, común, trabajadora, como tú, como yo, pero que nunca perdió su fe, que a pesar de todos los diagnósticos de los médicos que decían que su hijo no se salvaría, el poder interno de Tami, su fe y las oraciones de ella y de toda su familia, amigos y un montón de gente que colaboró con ella en oraciones por su hijo, lograron salvar. Que esta historia sirva para ejemplo de aquellos que están pasando por un momento difícil, que les sirva de ejemplo de lo que pueden hacer y de lo que pueden lograr. Lo veremos en este momento, en Dimensión Humana. Mi nombre es Tami Stephanie Gil Díaz, soy peruana y lo que voy a contar en estos momentos aquí es algo que me pasó, que me cambió la vida por completo, y que me sigue asombrando aún las cosas que siguen aconteciendo en mi vida a raíz de ese momento. La experiencia que voy a narrar es 100% real y lo que deseo con todo el corazón es que llegue a cada uno de ustedes y les transmita el mensaje correcto y que los incentive a que busquen eso que está en ustedes, que es mucho más grande de lo que ustedes pueden imaginar. Mi historia empieza en el 15 de enero del 2019. Hasta esa fecha, hasta ese día, mi vida era normal, como de cualquier mujer, ama de casa, que decidí quedarme con mis hijos después de haber trabajado tanto. Tengo dos niños, ¿ya? Un pequeño de 6 años, que es Mijael, y tengo una bebé de 5 meses. Entonces, el 15 de enero, cuando empezó todo esto, mi esposo y yo nos íbamos al banco por una entrevista que teníamos. Entonces encargué a mis dos niños, a Mijael de 6 años y a mi niña de 5 meses de edad. Entonces los encargué con mi cuñada. Cuando ya estábamos por regresar, como a mediodía, me llama mi cuñada totalmente desesperada, diciendo que había acontecido un accidente con mi hijo, totalmente desencajada, con la voz cortada, llorando. O sea, era muy desgarrador cuando ella me llamó. Entonces yo también me sentía extraña, pero me extrañó más incluso lo que realmente sentí, porque por fuera mi cuerpo lloraba y quería gritar y quería desesperarme por mi niño y estaba desesperada, pero por dentro mi corazón me decía que todo iba a estar bien. Era algo que no comprendía en el momento. Bueno, entonces agarré, me quité los tacos y comencé a correr hacia la avenida Hacho, que bueno, aquí en Lima, en Perú, está la avenida Hacho. Entonces corrí hasta ahí, hasta el paradero, para buscar un taxi. No paraba ningún taxi, así es que solamente había colectivos, me subí al colectivo. En el momento mi celular estaba por apagarse, ya tenía que llamar a una cuñada para que se encargara de mi niña. Yo no sabía bien lo que estaba pasando. Mi esposo también, por su parte, me llamó desesperado diciéndome lo que había pasado, y él se fue, porque él ya estaba por otra ruta. Entonces él se fue de donde él estaba, se fue a agarrar el carro y yo me fui de mi otra ruta donde yo estaba desde Hacho. Bueno, se me apagó el celular en el camino. El señor que me llevaba no tenía celular, ¿no? Algo que también uno no concibe, porque en esta época, pues, que alguien no tenga celular, pero no tenía celular. Entonces atiné a gritar desesperada en la avenida, en la Panamericana Norte, y un policía me ayudó, ¿no? Hice que parara y me subí a su moto, y desesperada comenzaba a decirle y a llorar, pero igual sentía eso dentro que me decía tranquila. E incluso me confundía porque decía, Dios mío, ¿qué pasa? No soy madre, no soy una verdadera madre, porque en mi corazón me decía, todo va a estar bien, pero por fuera me desesperaba. Bueno, fue que llegamos a mi casa con el policía, pidió ayuda, pidió resguardo y llegamos. Pero cuando llegamos ya mi hijo no estaba en casa. Hasta ahí yo no sabía bien lo que había pasado. Entonces, solamente mis vecinas me atinaron a decir que lo habían llevado a un policlínico muy cercano de Los Olivos,
una posta municipal, algo así. Entonces, cuando llegué, desesperada entré, pero no había nadie. O sea, yo cuando me dijeron, no han llevado aquí al Policlínico de los Olivos, yo dije, bueno, entonces no es tan grave como yo había pensado. Pero cuando me fui y llegué, entré a ver a mi hijo y me dijeron que no, que definitivamente era muy grave la situación de mi hijo y que definitivamente ellos no podían atenderlo. Entonces lo tuvieron que llevar al Cayetano. Cuando lo han trasladado al Cayetano, yo me vuelvo a subir a la moto del policía y que me estaba esperando, y ahí recién un poquito pude pensar y llamar del celular del policía. Entonces lo llamé a mi esposo y cuando lo llamé le dije, Michael, llévalo al seguro, porque nosotros teníamos seguro del empleado, ¿no? Y me dijo que ya no, que no podían hacer nada porque ya lo habían ingresado al Cayetano. Cuando lo han ingresado me dijo, ya está acá, y entonces ya hasta eso yo llegué. Cuando entré, fui de frente a ver a mi hijo y lo único que pude ver es que mi niño tenía la cabeza totalmente hinchada, así, grande. Y los doctores todos a sus costados, cortándole las ropas, desesperados por intentar salvarle la vida a mi hijo. Y solamente le pude decir, hijo, Mijael, aquí estoy. Y mi hijo solamente atinó a decir, mamá. Y ahí fue todo lo último que escuché de él. Luego, en ese momento, entró en coma. Entonces al salir solamente pude ver ya a mi cuñada, que era la responsable de mis hijos, a quien se los había encargado. Mi hijo había estado jugando con 2 sobrinos más, con 2 primitos, y que en el tercer piso de mi casa habían unas paredes inconclusas, no tenían columnas. Entonces, en uno de ellos, el más grande, estuvo jalando unas cadenas que habían puesto para supuestamente sostenerlas. Y la pared le cayó a mi niño por completo, dejándolo totalmente sepultado. Porque se escuchó un estruendo, así, ¡brum!, ¿no? La caída del muro. Y mi cuñada atinó a bajar abajo porque le habían dicho que su hija había caído al primer piso, desde el tercero. Entonces, cuando mi cuñada, al ver que no había nada abajo, subió y vio que mi suegro levantó la pared de una forma, pues con una fuerza que solamente nos pasa por la adrenalina de vivir un momento así, ¿no? Un acontecimiento. Entonces él levanta la pared y mi hijo estaba totalmente sepultado, ensangrentado, y ya comenzaba a hincharse la cabeza en ese momento de mi hijo. Entonces mi suegro solamente lo sacó junto con la ayuda de mi cuñada, y ellos pidieron ayuda a unos vecinos para trasladarlo al hospital. Ya en el hospital los doctores decían que definitivamente Mijael no iba a vivir, que iba a fallecer, y así fueron todos, o sea, no había ninguna esperanza para mí. Ninguna, absolutamente ninguna. En ese momento solamente atiné a pensar en todas las personas a quienes yo sabía que tenían mucha fe en Dios, y comencé a llamar para que puedan orar por mi hijo. Y reclamé a Dios diciéndole que Él me tenía que ayudar. Incluso hasta ahora que lo recuerdo me da alegría y me puedo reír un poco del momento, porque yo le reclamaba a Dios que Él era el único que me podía ayudar a mi hijo, y le reclamaba y le decía que eres tú nada más, porque aquí nadie más lo va a salvar, solo tú. Así es que bueno, con ese reclamo muy eufórico de mi parte hacia Dios, entonces empezó toda la cadena de oraciones por mi hijo, ¿no? Cadena de oraciones que se hizo muy grande. Cuando ya aconteció todo esto, logramos trasladar a mi hijo del Hospital Cayetano porque no tenían los implementos y decían que mi hijo moriría en horas. Entonces, imaginar que eso iba a pasar pues era algo terrible. Las cosas malas se comenzaron a apoderar de mi mente, como el velorio de mi hijo, el entierro de mi hijo, yo llorando, y pasaban las imágenes de todo lo que iba a pasar, porque ya supuestamente mi niño no viviría. Entonces, en ese momento, cuando reclamé a Dios y cuando dije, eso no va a suceder, definitivamente me propuse en mi mente que jamás permitiría que nada pase negativo en mi mente. Entonces, descubrí ahí algo que era muy importante, ¿no? El ser positivos, el no permitir las cargas negativas. Y venían y seguían constantemente, pero yo incluso hasta movía mi cabeza porque decía, no, las espantaba como si fueran moscas, porque se me querían meter y yo decía, no, y las espantaba. Y bueno, tener a mi esposo por otro lado, que era
totalmente negativo porque él, o sea, le chocó de otra forma, ¿no? Todos reaccionamos de una manera distinta, pero él se deprimió mucho y sintió que no podía más. Entonces pensaba realmente en lo peor, ¿no? Él pensaba que también nuestro hijo no viviría. Bueno, logramos trasladar a Mijael a otro hospital mucho mejor y ya en el hospital igual la misma respuesta de los médicos. Nos hicieron firmar para que a Mijael al momento de operarlo, y lo más seguro era que falleciera en la sala de operaciones, porque tenían que operarlo del cerebro y tenían que operarlo del diafragma, porque aparentemente, según la tomografía hecha, todo su cerebro de Mijael estaba destruido y todo el abdomen, los intestinos, los órganos, todos estaban arriba en el tórax. Los doctores decían que Mijael no iba a sobrevivir porque tenía aparentemente roto todas las costillas y las costillas habían fracturado todos los órganos. Entonces definitivamente nos dijeron que no nos esperemos nada positivo con Mijael. Cuando nos hicieron firmar la hoja para que puedan operarlo, ahí sentí otro impulso más, que fue el de bendecir las manos del doctor. Sucedían cosas que yo no comprendía, ¿no? Porque yo siempre había sido una mujer de fe, no que acudiera a iglesias, no que acudiera o que perteneciera a alguna religión, pero mi fe siempre fue constante en Dios. Entonces me aferré bastante a él y le agarré las manos al doctor, se las bendije y le pedí por mi hijo, pero no solo por él, también le pedí por otros niños más que tal vez estuvieran en la misma situación de mi hijo, ¿no? Entonces pedí para que Dios bendiga las manos del doctor. Y así fue que lo llevaron a mi hijo a la sala de operaciones. Cuando ya estábamos en sala de operaciones, nuevamente salió otra doctora a darnos la misma noticia, a decirnos que tomemos mucha agua, que comamos, porque no iba a ser la noche positiva que esperáramos, que lo más seguro era que mi hija falleciera. Entonces, esperando, y salió el primer doctor, que era el que estaba operando el diafragma a Mijael, y salió y nos dijo: señora, esto es un milagro, nosotros no hemos encontrado nada de lo que nos esperábamos. Su hijo ha tenido un mal congénito. Nosotros no sabíamos de eso, entonces nosotros nos asombramos. Le preguntamos cómo así los síntomas y nos dio unos síntomas. Señor, usted no se dio cuenta que su hijo tenía falta de oxígeno, que su hijo era inapetente, y de cierta forma nos dijo que si no hubiera acontecido el accidente, Mijael debió fallecer a los 2 meses de nacido, porque es un mal genético, ¿no? Y que lo ha tenido al momento de nacer. Que es sorprendente que Mijael haya sobrevivido 6 años con el diafragma, con el hueco en el diafragma, pero que eso le salvó la vida, porque él, al tener un hueco en el diafragma, los órganos tuvieron espacio en el momento en el que todo el concreto se le cayó encima, entonces todo subió y se protegieron de cierta forma. Entonces, señora, lo único que hemos hecho es arreglar el mal congénito de su niño y volver todos los órganos a su lugar. No hemos hecho nada más, solamente arreglado algo que estuvo mal de nacimiento. El doctor, el neurocirujano, todavía está atendiendo el cerebro de su niño, pero por mi lado, señora, su niño está en perfecto estado. Bueno, doctor, nosotros nos alegramos, igual le bendije al doctor, le agradecí, nos volvió el aliento, solo nos tocaba esperar la operación del cerebro, que era tal vez la más delicada, ¿no? Cuando a las horas nuevamente sale el doctor, el neurocirujano, y nos dice que sí, que la operación había sido muy buena, que no se hizo lo que también ellos esperaban, que era destapar y tener destapado por lo menos una semana el cerebro de Mijael hasta que baje la hinchazón. Que de cierta forma lo que le ocurrió a Mijael, que se fracturara todo el cráneo, fue lo mejor que le pudo pasar, porque al fracturarse todo el cráneo, el cerebro tuvo espacio para poder hincharse. De no haber sucedido toda esa fracturación, Mijael hubiera fallecido en el instante, porque el cerebro hubiera explotado. Entonces, no han tenido que dejarlo libre porque Mijael reaccionó bien, entonces lo volvieron a tapar. La única cosa era de que si el cerebro había sido afectado, porque habían ingresado incluso a una parte que es del cerebelo, que es intocable para los médicos,
y que se veía sangre y que lo más seguro era que Mijael no volviese a hablar, que secuelas iba a tener, porque sí había sido dañada una parte del habla, de la parte que va hacia el habla, ¿no? Pero bueno, después de eso había reaccionado bien a la operación. Bueno, entonces así fue que solo nos tocaba esperar hasta el día siguiente para que le puedan sacar la tomografía a Mijael. Al día siguiente yo estaba igual destrozada, así es que nuevamente Dios me reveló que Él estaba a mi lado. Cuando estaba yo llorando al costado de Mijael y unas señoras, madres de familia como yo, que sufren día a día con sus niños con cáncer, con leucemia, se me acercaron. Hasta ese momento yo no sabía que ellas eran madres, ¿no?, del área de oncología. Pero me vieron muy destrozada y me dijeron y me dieron el mejor consejo que me pudo dar alguien en mi vida. Me dijo que no llorara al costado de Mijael, porque por más que los doctores te digan que ellos no escuchan, eso no es verdad. Nosotras las madres tenemos un instinto y ese instinto debería de ser aún más escuchado que cualquier tal vez palabra o cualquier consejo que te pueda dar un médico, ¿no? Entonces ese instinto es el que a ellas les impulsa día a día a darle ayuda a sus niños y les impulsa a sobrellevar lo que les tocó vivir o lo que les toca vivir. Me dijeron que no llorara y que les diera fuerza a mi hijo, que les ponga su video y que les prometa lo que ellos más deseaban, ¿no? Entonces así lo hice. Desde ese momento dejé de llorar al costado de mi hijo y me puse fuerte. La fortaleza, el amor por mi hijo hizo que pudiera soportar, poder verlo en una cama conectado a muchos tubos y a un respirador artificial que mantenían su vida aquí. Entonces, bueno, me puse muy fuerte y de ese momento solamente era alegría. Así es que el primer consejo que yo les puedo dar, aparte de que el primero que es la fe en Dios, el segundo es que jamás pierdan el lado alegre, porque la alegría y el amor son fundamentales para poder lograr los milagros. Entonces, desde ese momento, todos los días que podía entrar con mi hijo, que era 1 hora al día, solamente le llenaba de alegría a Mijael, le llenaba de amor y le hablaba las cosas hermosas que sentía por él y le ponía su canción favorita que lo había hecho escuchar. Bueno, los días transcurrieron entre noticias negativas, solamente negativas de parte de los doctores, pero un día sentí la necesidad de imponerle las manos a mi hijo. No sabía de dónde venía esto, no sabía porque yo jamás había escuchado, o si lo había escuchado nunca lo había prestado atención a la imposición de manos o algo así. Pero sentí que mi cuerpo me impulsaba. Mi hijo estaba en la camilla y sentí que desde la punta de mis pies sacaba yo toda la energía de mi hijo, de mi cuerpo, la sacaba totalmente. O sea, yo veía que la energía blanca salía de mí y yo se las pasaba a través de mis manos. Entonces yo comencé a hacer eso y comenzaba así, desde la punta de mi pie cerraba mis ojos y sacaba toda mi energía y se la pasaba a Mijael. Entonces comencé a imponerle las manos en su cerebro, en cada parte de su cuerpo y le decía a Mijael que Dios le estaba regalando unos nuevos órganos. Y mi imaginación entraba, mi mente entraba a cada órgano de mi hijo y yo le veía que eran nuevos. Y yo le ponía los órganos nuevos a mi hijo. Entonces le decía que su cerebro es nuevo, sus ojos y así cada parte de su cuerpo. Tanto fue mi concentración, por así decirlo, que mis manos las sentía calientes aquí, las sentía calientes. Y mientras más los médicos me decían que no se recuperaba mi hijo y que iba de mal en peor, yo más bien veía que la piel de mi hijo se volvía a su color, que mi hijo se deshinchaba y que mi hijo, lo primero que me dijeron era que no iba a caminar y sin embargo comenzó a mover los pies. Y así fue que poco a poco, todos los días, ya todas me veían un poco como loca porque yo más bien estaba feliz y aparte de que no permitía que nadie me diga cosas negativas de Mijael. Y yo proclamaba que Mijael estaba bien en todo momento.
Todos me miraban como extraña, pero en mi mente estaba bien metido el hecho de que mi hijo iba a salir de ahí ileso. Y cada visita que recibía al hospital utilizaba la energía de esas personas. Tal vez sin saber qué era energía en ese momento. Ahora puedo decir que sí sé qué es energía, pero en ese momento yo lo veía solamente como el acto de fe. Entonces los hacía orar por mis hijos, por mi hijo, a todos, 5 minutos por favor, brindan por mi hijo. Y siempre pedía, por medio de los mensajes de WhatsApp, a todos mis allegados, que por favor, solamente por favor, 1 minuto tengan a mi hijo en su mente, antes de comer y antes de dormir. Solamente 1 minuto para mí yo sentía que bastaba. Se hizo una cadena tan grande por Mijael que ni yo misma me hubiese imaginado, jamás. Porque yo empecé pidiendo a mis amigos, y mis amigos pidiendo a sus amigos, y en sus trabajos de mis hermanos, y oraron por Mijael en Argentina, oraron en Venezuela, oraron en Chile, oraron en Cajamarca, en distintas ciudades del Perú y en otros países, algo que yo después me enteré, porque en el momento no estaba pensando en eso, pero fue algo muy grande, realmente fue muy grande. Entonces toda la buena voluntad de las personas, la buena vibra, la fe, el amor, la energía que le transmitieron a mi hijo, más el hecho de que yo descubrí eso que no sabía qué era, pero que mi cuerpo y mi corazón me impulsaban a hacerlo. Entonces yo sé que eso, más la bendición de Dios, por supuesto que le devolvió la vida a Mijael, ¿no? E incluso llegué a ver una luz dorada encima de Mijael, totalmente encima de él. Y bueno, de esa forma fue que Mijael logró salir. Mijael estuvo 11 días en UCI y 7 días en hospitalización. Mijael en cuidados intensivos fue el caso más grave que hubo en el hospital en esos días, ¿no? Así es que los doctores, cuando vieron a Mijael, porque todos me decían que moriría y me pedían que lo bautice y que me despida de él. Así que cuando lo vieron recuperarse, pues era pues para ellos algo sorprendente, ¿no? E incluso uno de los milagros más grandes, por así decirlo, o que fue tan visible y notorio para los médicos, fue cuando en la mañana de un día me dijeron que Mijael necesitaba hacer diálisis porque sus riñones ya no funcionaban más. Ese día yo ya había tenido el contacto de una persona a quien no conozco hasta el día de hoy, que se llama Leslie, por medio de un cuñado mío. Ella resulta ser una vidente que escuchó, o bueno, sintió el caso de lo que yo le estaba contando a mi cuñado, que manejaba el carro donde ella iba. Y ella decidió comunicarse conmigo porque me dijo que mi niño necesitaba mucha ayuda y que ella estaba aquí en este momento para ayudarme con Mijael. Así es que Leslie se comunicó conmigo y desde ese momento pues me ayudó bastante espiritualmente. Esa mañana Leslie hizo un gran trabajo conmigo y con mi esposo porque logró que nos perdonáramos mucho y nos explicó acerca del perdón y de las cosas que a veces acontecen, no porque sea un castigo, sino porque son cosas que necesitamos atravesar para descubrir, para despertar, para darnos cuenta de que hay algo mucho más que esta vida que conocemos. Entonces, Leslie esa mañana nos pidió a mi esposo y a mí que nos perdonemos de corazón, que prometamos uno al otro amor y que demos todo por Mijael, ¿no? Entonces eso fue lo que hicimos, y después de haber hecho eso, yo pedí a todos mis familiares que me acompañaban con oraciones para Mijael, que por favor solamente oren por los riñones de Mijael, solo por los riñones, porque yo decía que si a mi hijo lo dializaban, pues eso iba a ser fatal, mi hijo no hubiera resistido. Entonces mi mente se metió a los riñones de Mijael cuando yo estaba orando por él, y de esa forma fue que el doctor me dijo a las 9 de la mañana, 8:30, 9, que pasan su visita, que Mijael necesitaba una diálisis, que esperarían solamente ese día para decidir si al día siguiente empezaban a hacerle ya la diálisis a Mijael, porque sus riñones no funcionaban. Entonces a las 2 de la tarde, cuando volvimos a pasar la revisión y ya habíamos hecho la cadena de oración, ya habíamos hecho esto del perdón, entonces el doctor se asombró porque me dijo: señora, esto es un milagro, porque su niño, los riñones están funcionando perfectamente.
Eso fue otra cosa más que hizo que el doctor también diga, wow, sí. Bueno, en ese momento definitivamente era pues toda mi fe en Dios, ¿no? Era el Dios, el papá lindo que todos conocemos, ¿no? Que nos han educado desde niñas con eso y para mí era eso, pues, ¿no? Era el amor a Dios y la fe a Dios que hizo que mi niño regresara. Ahora puedo comprender que hay algo mucho más, ¿no? Claro. Que claro, que por supuesto que es Dios, pero que nosotros somos A través de ti. a través nuestro y que nosotros somos imagen y semejanza de Él. Entonces, la energía, nuestro padre y nuestra Exacto. madre, porque fue un conjunto de cosas que hicieron que Mijael, por un lado, lo que Leslie me decía que hiciera con el agua del mar, con la petición, y por otro lado, pues estaba claro, la energía que venía del padre, ¿no? Entonces, todo eso fue un conjunto de cosas que hicieron que devolviera la vida a mi hijo. Cuando regresé a mi casa después de 3 días, porque primero estaba como que no quiero irme del hospital, ¿no? Cuando ya fui viendo y sintiendo todo esto, entonces regresé a mi casa. Y cuando regresé a mi casa vi las cosas de mi hijo, vi su cuarto, sentí su olor, sus cosas, sus juguetes y me derrumbé. Las que me vieron pensaron que estaba nuevamente poseída, pero de otra cosa, porque decían que andaba con las cosas de mi hijo agarrada. Y, o sea, yo ya me sentía fuerte, pero sin embargo agarraba, y sí recuerdo que agarraba porque sentía que en cada cosa de mi hijo estaba él. Y sentí que jamás lo volvería a ver. Entonces cuando sentí que me estaba embargando esa sensación, dije, no, eso no va a pasar, no va a pasar. Entonces me permitía llorar, me permitía por momentos sí descontrolarme, pero nuevamente decía no, porque ya era más que suficiente con ver a mi esposo totalmente derrumbado, porque no solamente luchaba contra mi hijo, contra lo que estaba pasándole, sino que tenía que luchar contra mi esposo que se apoyaba en mí, que no comprendía mi situación, que me llamaba loquita por cómo me comportaba, pero sin embargo estaba ahí agarrado de mi falda, pero jalándome para abajo, no jalándome hacia arriba. Entonces sentía que era una mochila encima, porque lo tenía que levantar a él, tenía que levantar a mi hijo y me tenía que levantar a mí misma. Entonces era fuerte lo que me sucedió. Pero sí, lloré, pero cuando regresé sentí otra cosa que quise hacer. Me regresé a cuando las abuelitas, quise subir al lugar del accidente. Entonces sentí cuando las abuelitas te dicen, ay, levántate, pues no te has caído, ¿verdad? Entonces subí y vi la sangre de mi hijo, vi los bloques de cemento y le pedí a mi hijo que se levantara de ese momento. Es otra cosa que ahora comprendo por qué lo hice, pero en ese momento no lo comprendía. Y es que ahora puedo decir que sé que el miedo y parte de la energía de mi hijo se quedaron allí. Entonces, en ese momento solo me inspiré en mi abuelita y decía, levántate, Mijael, levántate de aquí, decía, ¿no? Y era de verdad algo extraño, ni siquiera sabía por qué lo hacía. Bueno, después de eso regresé al hospital y todo, y una mañana me fui a comprar ropa para mi bebé, porque recordó que tengo una niña, que tengo una bebé de 5 meses a la cual había dejado de lado, no desamparada porque la había dejado en buenas manos, pero estaba totalmente yo sumida en lo que acontecía con mi hijo. Entonces mi bebé estaba ahí, necesitaba ropita y la fui a comprar ropita, y al regresar sucedió algo muy extraño. Yo no me había permitido sentir cosas negativas, ¿no? Sí me había permitido el llanto y la desesperación, pero no había permitido esas cosas negativas que me embargaban. Pero cuando regresaba en el taxi, era mediodía, porque yo estaba casi lista para irme ya al hospital, la visita era a las 2 de la tarde. Entonces sentí algo. Cuando estaba en el carro, atrás, entonces miraba, el sol me daba a través de la ventana, y entonces comencé a llorar. Pero ya mi llanto no era... En ese momento me permití que se pasara la imagen del funeral de mi hijo, se me pasó el entierro, y ya eran 10 días. Y dije, Dios mío, si no te hubieras apiadado de mí en estos momentos, tendría a mi hijo enterrado.
porque ya van 10 días de lo acontecido. Lloré mucho, pero lloré como un alivio, más que con desesperación o con tristeza. Lloré de agradecimiento, porque sentí que Dios me agarró aquí y ahora puedo comprender qué fue. Y sí, sentí que me agarraron ahora aquí y me dijeron, tranquila, ya pasó. Hasta ahí todavía Mijael no salía del coma. Pero en esa tarde, en ese mediodía, sentí que me hicieron así y me dijeron, tranquila, todo ya pasó. Entonces lloré mucho, 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 pero de agradecimiento. Entonces, cuando fui esa tarde, Mijael despertó. Uy, huele feo, oye, cochinito. Eso, hijo, muy bien, mi amor, muy bien, hijo mío, muy bien. Mijael, hijo, acá estoy, mi amor, acá estoy, sí. Tranquilo ya, bebé, no te preocupes, yo te voy a limpiar ahorita. No te preocupes, ¿ya, hijito? Eso quiere decir que Dios me lo dijo antes de que sucediera y antes de que lo viera, porque ya yo me sentí agradecida y sentí que me dijo, ya pasó. Y cuando llegué al hospital, mi hijo despertó. Entonces, Mijael despertó y abrió sus ojazos justo cuando yo estaba por irme y me señalaba así, y era que quería hacer su deposición. Entonces, eso me alegró mucho porque estaba consciente de todo. Entonces, todos me habían dicho que Mijael iba a ser un vegetal, ¿no? Entonces decían, Dios mío, está consciente. Entonces lo llamé a su papá, salí gritando del hospital, de alegría, llorando. Y mi hijo, después entré de nuevo, reaccioné y le comencé a hacer preguntas a Mijael. Le dije que como no podía hablar, entonces le decía que con una pestañada sí, con dos no. Y así fue que le pregunté cada cosa para saber si estaba consciente de su realidad. Y él atinó a responder bien absolutamente todo. Así es que al día siguiente me desperté con otra corazonada, ¿sí? Y dije, porque el doctor esa tarde me dijo, vamos a intentar destetar a su niño, quitarle la respiradora artificial. Entonces, cuando lo intentó, Mijael no reaccionó, no lograron quitarle esa tarde. Y me puse a orar antes de ir a buscar al doctor para que me permitiera entrar. Así es que oré mucho por mi hijo, yo sola, porque no había nadie más. Y cuando me voy a decirle al doctor, por favor, doctor, permítame estar con mi hijo, porque mi hijo es un poco temeroso y yo sé que si me va a escuchar, él va a reaccionar para que le desteten, para que le puedan sacar el respirador artificial. Y el doctor me miró y me dijo, señora, hace 10 minutos su niño ha reaccionado muy bien y ya le quitamos el respirador. Entonces yo dije, wow, no lo puedo creer, y yo hacía 10 minutos estaba orando por mi hijo, ¿no? Entonces yo decía, Dios mío, gracias, doctor. Me tiré encima del doctor, lo abracé, y el doctor me decía, señora, siga con su fe. Uno de los muy pocos que me veían y que me decían, bueno, señora, está bien que tenga fe, ¿no? Porque otros no creen en eso. Entonces le agradecí mucho, me hizo entrar, me explicó nuevamente, me dijo que no me alegrara porque aquí, que allá. Ya, doctor. Igual yo le seguía agradeciendo a él y a todos, ¿no? Porque ellos son ángeles de Dios y que Dios actúa a través de sus manos. Entonces les agradecí igual. Y un doctor me dijo, ¿usted es la señora que ha puesto ese letrero allí afuera? Y le dije, sí, doctor. Y me dijo, pues sáquelo ahorita mismo porque eso no está permitido. Entonces yo le digo, ¿pero por qué no? No, que eso no está permitido, señorita, que ponga esos letreros aquí. Ya, doctor, ok. ¿Sabe qué, doctor? Le dije, que Dios la bendiga y estoy segura que usted necesita mucho más de Dios. Y me agarró y me dijo, me miró extraña nada más y salí. Cuando después salí, le dije a mi esposo, Michael, me vas a hacer un letrero más grande donde diga que no solamente le agradecemos a Dios, sino también a los médicos. Entonces, y mi esposo, está bien.
hice un letrero mucho más grande y a pesar de que hubieron complicaciones para que los ponga, al final me permitieron ponerlo. No interrumpí el paso, no hice ningún escándalo porque no tenía por qué hacerlo, yo estaba totalmente feliz, pero ese letrero ayudó a que muchas personas se acercaran a mí ese momento, ese día, y me consultaran y yo les contara lo que les estoy narrando a ustedes. Y por supuesto que reforcé su fe y estoy segura que logré hacer en ellos lo que deseo, ¿no? Lo que también hice con mi hijo, ponerles esa semilla de fe, esa semilla de fuerza, para que jamás, jamás, jamás te des por vencido ante cualquier adversidad, porque al fin y al cabo vivimos en este mundo donde somos seres humanos y somos seres humanos con limitaciones, pero en realidad no es así. En realidad tenemos algo mucho más profundo adentro, que no es de este mundo, obviamente, que es algo mucho más especial, que es de donde venimos. Entonces, esa luz no se debe apagar jamás. Por el contrario, esa luz y esa fuerza debe ser tu día a día, tu motivo de seguir y de saber que somos seres muy especiales, que somos seres de luz, que podemos lograr lo que deseamos y que si lográramos quitarnos todas las vendas, que si lográramos quitarnos todas las culpas y si lográramos quitarnos las enseñanzas, las cosas que nos han impuesto, nos daríamos cuenta de lo que realmente somos. Seres grandiosos, seres de luz, seres perfectos. He sido guiada, sigo siendo guiada. Esta entrevista, esta grabación que estoy haciendo, es otra guía más para mí, para mi hijo. Mi niño tiene hoy 7 años, va a cumplir 8. Y mi hija, él jamás desde que salió del hospital ha vuelto a consumir ningún tipo de medicina para el dolor. Es un niño feliz, sin ninguna enfermedad, sin ningún mal, es totalmente sano. Y eso es porque también yo le meto en su mente y le digo que lo es, porque la mente es muy poderosa y la luz que llevamos dentro es aún más. Cuando salió del coma, lo primero que me contó fue de un mundo maravilloso a donde él había sido llevado, ¿no? Él llama el paraíso, ¿no? Él llama el paraíso, me cuenta de los árboles azules, me cuenta de que la tierra cuando pisas no dejas huellas. Me dijo que habló con Dios, me dijo que encontró al niño Dios también, que cruzó un río y que vio a una familia. Me contó que Dios le había dicho que dejará de ser un ángel para volver a la tierra, a ser ser humano. Y me dijo que había estado en una lucha, que también había conocido el lado, bueno, como él lo diría, como el infierno, ¿ya? Me dijo que había estado también con ese lado negativo. Cuando Mijael despertó me contó que él había regresado a la casa, pero me dijo que eso sucedió cuando él dormía. Me dijo, mamá, volví a la casa, vi todo oscuro y yo te buscaba y tenía hambre. Eso yo puedo comprender que mi hijo, su espíritu. Sí, cuando salió. Exacto. Su espíritu fue a buscarme a la casa donde vivíamos y me dijo, mamá, yo veía todo oscuro y yo tenía mucho miedo y tenía hambre y salía a buscarte y tenía miedo y tenía mucho miedo. Entonces, después de eso fue que me dijo que había tenido que había conocido la casa del demonio, me dijo algo así, y que después también había estado con Dios, que después de eso. ¿No? Algo que me dejó muy así fue que me dijo que Dios le había dicho, dejarás de ser un ángel y bajarás como ser humano nuevamente. Y bueno, la experiencia que me contó, también vino diciéndome de que podía leerme la mente, vino diciéndome que podía teletransportarse. Ahora ya no me habla mucho de eso, pero su despertar de él está siendo de otra forma, ¿no? O sea, está también más entrando con el tema de la naturaleza. Ahora yo que estoy comprendiendo más cosas, entonces le enseño, le doy mi punto de vista, porque él tiene que ser un niño, tiene que seguir siendo un niño, tiene que vivir lo que tiene que vivir, pero yo sé que mis palabras y lo que él vea en mí con hechos, entonces le impulsará a él a buscar su propia verdad, su propio camino, ¿no? Porque yo le digo, hijo, yo creo en esto, pero tú
puedes creer en lo que tú desees y tú tienes que buscar, tienes que indagar, no solo lo que te diga la maestra, no solo lo que te diga yo, tú tienes que buscar. Entonces sí, le hablo de los dones, ahora que ya conozco más, le hablo de los dones, le hablo de la espiritualidad, le hablo de la meditación, le hablo del Dios, le hablo de nuestra luz, de nuestra energía, de absolutamente todo lo que ahora yo pues también conozco, ¿no? Yo le creo a mi hijo como cada madre cree en sus niños, y cuando Leslie incluso me dijo de que mi hijo era un ser especial y que realmente iba a hacer grandes cosas por los seres humanos, que iba a ayudar a mucha gente, que iba a ser un doctor, pero no un doctor convencional, sino un doctor que cure de una forma no convencional, que cure con luz, que cure con amor y que cure con la naturaleza. Esa es lo que Leslie, que es vidente, me dijo que mi niño sería, y que es por eso que todo se cruzó para que mi hijo pueda recibir la ayuda, ¿no? que recibió, porque por él oraron en bastantes países y en muchas ciudades del país, infinidad de personas a las que les agradezco y les envío mi luz desde aquí para todas ellas. Entonces, lo que les digo a cada madre, a cada padre, a cada hermano, hermana, amiga, a ti que me estás viendo, es que creas, que creas que eres, porque lo somos especiales, somos seres de luz, y pues que sepas que hay algo ahí adentro que nos vuelve sanadores, que nos vuelve videntes, que nos vuelve seres estelares. Entonces es una experiencia humana la que estamos viviendo aquí. Cada cosa que nos sucede no es por castigo de Dios, es porque hay algo que tenemos que aprender o despertar.